vamos a seguir con nuestra serie. Hoy vamos a ver un tema interesante, un tema controvertido, controversial. No nos gustan esos temas aquí, ¿no? Vamos a ver un tema interesante, es un tema que debemos ver, que debemos conocer como cristianos, y sobre todo en estas épocas donde tenemos un creciente escepticismo en la cultura, en la sociedad. Y sobre todo, si a lo mejor usted dice, es que esto de la evolución a mí poco me importa. Bueno, a lo mejor a usted no le importa mucho, pero a lo mejor un hijo suyo le va a importar. A lo mejor un sobrino suyo, a un pariente o a un amigo le puede interesar. Y no solo eso, tenemos ahora nuestros jóvenes cuando llegan a la universidad. No es cuestión de si les van a enseñar evolución o no. Se lo van a enseñar. Y van a llegar con preguntas a casa. Y si ellos no resuelven estas cuestiones y estas preguntas, adivinen qué va a pasar. Van a tomar su fe y la van a desechar. Muchas veces no es nada más esta cuestión de bueno, no entendí esto de evolución, desecho la fe. A veces hay otras cosas ahí añadidas. Pero es una cuestión importante. Mi hija a los 11 años ya me empieza a hacer preguntas de este tipo, porque lo ven en programas. Ayer fuimos a ver esta película, ¿cómo se llama? Ice Age. Y empieza con un relato de la creación. No se las voy a platicar toda para no arruinársela. Pero empieza con un relato de la creación y empieza curiosamente diciendo, no sabemos muy bien cómo empezó la vida en la tierra y en cómo empezó el universo, pero esta es una idea. Y así empieza la película. Entonces tuvimos una conversación ayer interesante, mi hija y yo, acerca de esto. Y ellos van a empezar a cuestionar. ¿Por qué? Porque en este proceso de empezar a entender cuestiones de ciencia y de religión, ellos van a empezar a adueñarse de su propia fe. Ya no va a ser una fe, ya tengo la fe de mis papás, ya es mi propia fe. Entonces es un proceso sano y un proceso normal, pero es igual que el proceso de hablar de las, ¿cómo dicen? Las abejitas y las... ¿De dónde vienen los niños, papi? La cigüeña. La cigüeña. O sea, uno debe estar preparado para tener esas conversaciones, y es lo mismo en este tipo de rama, ¿no? Entonces, como parte de creación, de empezar a estudiar el Génesis, desde el Antiguo Testamento, desde Génesis, vamos a ver este proceso. Y esta es una clase introductoria en cuanto a interpretación de Génesis. Entonces va a ser esto un preámbulo a lo que va a ser unas 3 clases más acerca de este tema, donde vamos incluso a entrar a Génesis y empezar a analizarlo, hacer una exégesis profunda y a ver diferentes perspectivas en cuanto a su interpretación. Y como decimos, yo les voy a presentar el pie y ustedes van a ver si se lo comen o no. Yo sé cómo me como mi pie, cada quien debe ver cómo se come el suyo. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta de esto? ¿Alguna duda? Si hay alguna inquietud, por favor háganme saber. A lo mejor por ahí hay algún tema que digan, uy, esto no lo cubrió, me gustaría saber un poco de esto. Sí, Elizabeth. Mi pregunta del domingo pasado, cuando tenemos nuestros hijos y osamos poner nombres como Yahvé, Ajá. y parecidos a eso, estamos realmente haciendo un sacrilegio, estamos incomodando al Espíritu de Dios, estamos molestando. ¿Sabes? Lo digo porque a mí me causó me alteró mucho desde que mi hija fue a la escuela y ella venía hablándome de un niño que era gemelo y uno de ellos se llamaba Yahvé. Y entonces a mí me causó, o sea, yo digo, hija, por favor, dime el nombre, de verdad, como dice mamá, se llama así. Ajá. Y yo me enfoqué en ir a conocer a la persona, ¿no? Ajá. A la señora. Y bueno, por su temperamento y eso, en realidad nunca me tomé la libertad de preguntarle, ¿cómo pudiste ponerle un nombre así?
pero para mí siempre fue como una forma como de que, ¿sabes que estás tocando algo tan sensible? Y es un niño que va, o sea, él no va a dejar de ser niño, sí. él va a ser un hombre y luego, y entonces, ¿cómo se le va a llamar? Claro. Y para mí era como ofensivo, o sea, sí. sigue siendo ofensivo, ¿no? Sí. Entonces, ¿hasta dónde en realidad estamos tocando sí. una cosa que no debería? Yo creo que finalmente esto cae en las cuestiones de conciencia y es algo también muy cultural. ¿Sí? Para el judío era sacrilegio llamar a Dios por su nombre, Yahvé, por el nombre de Dios, y como lo puse la vez pasada, Dios con mayúsculas. ¿Sí? Entonces ellos jamás escribían el nombre de Dios porque era sacrilegio. Ahora, ¿qué es lo que hacían ellos? Usaban un montón de otros nombres que hablaban no del nombre de Dios, sino de sus cualidades, de sus propiedades. Jesús, de Dios como proveedor, Jehová Jireh, Adonai, que quiere decir Señor, etcétera, etcétera. Entonces usaban estos nombres para referirse a Dios sin usar el nombre de Dios. Ahora, si a ti te causa ruido, es por ese respeto que tienes a Dios y a su palabra y a su persona y a lo que Él representa. Pero es, por ejemplo, cuando en México es muy común hablarle al papá de tú, ¿sí? Pero no es que me estoy igualando al papá o que le falte al respeto, es simplemente algo cultural. Pero si uno va a Costa Rica, ¿quién es alguien de Costa Rica por acá? En Bogotá, sí. O en Bogotá también les hablan de usted. Si yo tuve una tápate los oídos. Yo tuve una novia de Costa Rica, cuando se enojaba conmigo me hablaba de usted. Digo, bueno, ya, y me empezaba a hablar de usted y ya sé que se enojó. Sí. Se enojó. Ahorita me va a empezar a hablar de usted. Pero ya es algo cultural. Ahora, cuando en la Biblia hay una traducción que estaban haciendo de la Biblia, y en vez de poner Yahvé o Jehová para el tetragramatón, o sea, es decir, el nombre de Dios que es YHWH, y traducir esto como Jehová, que ya dije la vez pasada en la clase anterior, dije de dónde se deriva el nombre. Bueno, algunos lo han dejado así, o incluso han dejado 4 espacios. Y eso es lo que hacían los judíos. Los judíos no solo a veces en hebreo moderno tomaban el nombre de Dios y en vez de ponerlo en hebreo moderno, lo ponían en paleohebreo, que es el hebreo todavía más antiguo que mucha gente ya no sabía leer. ¿Por qué? Porque era sacrilegio para ellos mencionar el nombre de Dios. Pero yo creo que ahora en nuestros tiempos no necesitamos guardar esa distancia personal. ¿Por qué? Porque como dice Filipenses 2, Dios se hizo hombre y Dios quiere esa cercanía con nosotros, pero obviamente sin que nosotros le faltemos al respeto. Entonces yo creo que es una cuestión más bien cultural, y lo que a Dios le importa no tanto es cómo le llamemos, sino cómo está nuestro corazón en cuanto a nuestra relación con Él. ¿Puedo agregar algo chiquitico? Sí. Ellos, los judíos, lo que hacen es que me parece muy bonito. Ellos los nombres de las personas lo usaban para Dios. Por ejemplo, cuando Oseas le cambian el nombre a Josué, el nombre de Oseas significaba el exaltado. Cuando le cambian el nombre a Josué significa Dios es exaltado. Entonces lo bonito que tenían los judíos es que agarraban los nombres particulares para las personas y lo interpretaban o se lo agregaban hacia Dios. Por ejemplo, Pablo, Saulo de Tarso, antes se llamaba, era como el ungido, el significado de su nombre. Cuando se cambia el nombre a Pablo, se llama el humilde. Entonces, tienes razón con lo de los nombres así tan profundos y directos a Dios. A mí me gustaban que los judíos agarraban los nombres particulares y los creaban de una manera exaltando a Dios. Eso está bien, pero el llamarlo Yahweh para mí, o un nombre así tan directo, es muy fuerte. Sí, yo creo que es... Sí, y a veces también, como dice Katia, a veces es ignorancia, ¿no? Sí. Hay gente que les ha puesto, ¿no? Ahora, lo que sí es muy sacrilégico es querer hacerse igual a Dios en cualquier forma. ¿Sí? ¿Verdad? Pero JJ tiene una prima hermana. Ajá. Y se llama Yahvé.
Yo conocí. Hermana, mujer. Ah, interesante. Bueno, vamos una nada más porque esto es completamente fuera del tema. Una pregunta nada más. Sí, Sí, pues hay muchos que se llaman Jesuses y Jesús es Dios también. sí, pero es una connotación O diferente. Emanuel, Adonai, Sí. muy común. Dios con nosotros. Sí. Bueno, sigamos. Tema interesante. Este es un caballito. Este caballo fue... Este caballo se llamaba J. Bar Fletch. Fue un caballo que ganó una competencia aquí en Texas. ¿Quién ha ido al ¿cómo se llama el rodeo? ¿Cómo se llama? Es el festival aquí de rodeo. Es el rodeo de Houston, ¿no? Así se llama. ¿Quién ha ido? Interesante, ¿no? Ahí se ve toda clase de animales. Bueno, tienen a veces competencias ahí de caballos. Y este es un caballo de corte, se llama. ¿Por qué de corte? No es del corte inglés, es corte. Porque son los caballos que utilizan en los ranchos para guardar el ganado y para llevar el ganado y que no se salgan de la manada las cabezas de ganado, las vacas, etcétera. ¿Y qué hacen qué hacen estos caballos? Que están entrenados específicamente para anticipar hacia dónde se va a ir una cabeza descarriada y volverla a traer al redil o volverla a traer a la manada. Están especialmente entrenados para esto. Y este es un caballo que murió en el 2007, le dio cáncer. Pero era un gran campeón, ganó muchos premios. Y normalmente lo que hacen los dueños de estos caballos es que tratan de que se reproduzcan para tener un linaje ahí de campeones, de caballos campeones. Bueno, lo que sucedió aquí que el amigo J. Fletch las yeguas no le llamaban la atención, para nada. Entonces el caballo no se reprodujo. Entonces el dueño, ¿qué hizo? El dueño que dijo, bueno, a lo mejor habrá una tecnología por ahí, y guardó material genético de este caballo. Ahí tenemos una hélice de ADN, que es el material genético, y después, adivinen qué hicieron, clonaron al caballo. Y no sé si exista todavía el clon, pero hubo una gran controversia porque la asociación que se dedicaba a entrenar estos caballos y reconocerlos, no quiso reconocer el clon. Entonces, imagínense, estamos en una época en que no solamente podemos clonar un caballo, podríamos clonar un ser humano. Podemos tomar material genético de un ser humano y reproducirlo en una probeta y se le injerta a una mujer sana y de ahí nace un clon. Imagínense tener otro yo. Hay una película por ahí interesante de un hombre que decide que ya no quería trabajar, estaba muy difícil la vida y quería unas vacaciones permanentes, y entonces va con un amigo suyo que es médico en cuestiones de genética y lo clonan. Y manda al clon a trabajar y él se va a jugar golf. Suena interesante la idea, pero vean la película, termina mal. La película se llama Multiplicity, termina muy mal la película. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a hacer estas cosas, empezamos a entrar a ramos controversiales. Y eso es algo que ha pasado con la genética. La genética es el material que tenemos en cada una de nuestras células que le dice al cuerpo humano cómo crear otras células. Cuando uno nace, tiene todo este material y el proceso de desarrollo dentro de la matriz de la mamá tiene toda la información para crear neuronas, para crear el sistema vascular, para crear los ojos, el cerebro, etcétera. Todo el material está ahí. Incluso si nos vamos a parecer a nuestros papás o a nuestra mamá o a quién, todo está ahí listo. Y esta hélice genética fue descubierta por dos científicos, por Francis Crick y Maurice Wilkins, en 1962.
y las cosas han cambiado desde entonces. Este descubrimiento ha sido llamado, se ganaron el premio Nobel, y en el elogio que les dieron al premio Nobel, del premio Nobel les dijeron que ganaron ese premio por sus descubrimientos relacionados a la estructura molecular de los ácidos nucleicos y su significado en la transmisión de información en seres vivos. Interesante cómo hablan de información aquí. Entonces ganaron este premio y después, si adelantamos un poco hacia el 2001, en la revista más importante de ciencia de aquí de Estados Unidos se publicó un artículo llamado La secuencia del genoma humano, es decir, un grupo de científicos empezaron a tratar de descifrar todo el material genético humano y terminaron esa labor en el año 2001 y publicaron toda su información. Esta es la revista en que se publicó, es el volumen 291, entre la página 1304 y 1351. Ahí viene este artículo. Y cuando se escribe este artículo, concluyen con algo interesante. Dicen que la decodificación del ADN que constituye el genoma humano ha sido altamente anticipado por las contribuciones que hará a la comprensión de la evolución humana, las causas de enfermedades y su interacción entre el ambiente y la herencia en la definición de la condición humana. ¿Quién se le eriza un poco el... ¿Qué palabra? Evolución humana. Entonces, ¿fuimos creados o fuimos evolucionados? ¿Qué implicaciones tiene esto? ¿Es importante o no es importante? ¿Puede ser uno cristiano y creer en la evolución, sí o no? ¿Puede uno creer que la Tierra tiene 6,000 años o 10,000 años o 1,000,000 o 100 millones o 4,500 millones y será un cristiano o no? Bueno, veíamos la vez pasada que estas cuestiones no son... ¿Alguna vez ustedes han ido a una iglesia y han leído sus estatutos doctrinales y que diga ahí, creemos en la Trinidad, creemos en el nacimiento virginal, creemos que Jesucristo es Dios y creemos que la Tierra tiene 4,500 millones de años? ¿Por qué no? ¿Es importante? Es importante, pero no es tan importante. Ahora, ¿por qué es importante? Porque hay esta interacción entre la ciencia y la religión, específicamente el cristianismo, que debemos entender, porque ¿cuál es mucha la actitud en muchas iglesias? No creo que sea aquí la actitud, pero muchos tendemos a agarrar y dividir el cerebro y decir, bueno, por un lado tengo la fe y por el otro lado tengo la ciencia, o tengo dos bolsillos, ¿no? De un lado tengo la ciencia, de otro lado tengo la fe, y jamás las dejo verse uno a las otras, porque es como que no se llevan, ¿sí? ¿Sí o no? ¿Es esa la idea más o menos que tenemos o no? ¿Qué contestan a sus hijos cuando les empiezan a enseñar de evolución en la escuela? Y ellos dicen, bueno, tiene sentido esto. Bueno, vamos a ver cuál es el plan de acción que vamos a seguir. Esto no se sientan así cargados, porque vamos a pasar suficiente tiempo en este tema para resolver cualquier pregunta, cualquier duda, pero vamos a tener un plan de ataque de esto. Primero, vamos a ver en esta clase, en el tiempo que nos queda, vamos a hacer acerca de este tema, que no podemos simplemente creer y desechar la ciencia, como cuando no queremos escuchar o ver algo, y hace así, la. Nos empiezan a hablar, hijo, cuando te enseñen de evolución, estas son las instrucciones. Ve y cierra así, y así le hace la, y si te regañan, no te preocupes, vete a la dirección y así mejor no oyes nada. O tenemos una conversación inteligente con ellos. Bueno,
La segunda parte que vamos a ver un análisis profundo de Génesis, vamos a ver las implicaciones de una interpretación de Génesis, cómo diferentes ramas de teología interpretan Génesis, y ustedes ahí van a tener las opciones y van a ver cuál les hace más sentido. Si me preguntan, les puedo decir cuál para mí tiene más sentido. El autor del material también, Mark, tiene su posición, tenemos posiciones muy similares. Para mí enseñar esto ha sido muy fácil porque los dos estamos muy compaginados en cuanto a eso, pero no tiene uno que creer exactamente. Es más, si no están de acuerdo conmigo, dicen, este hermano se equivocó acá, yo no creo que lo que está enseñando es correcto. Ténganme compasión, porque yo también estoy aprendiendo con ustedes. Amén. Y la última parte que vamos a ver es ¿qué tiene esto de importancia? ¿Qué tiene de importancia la forma en que interpretemos Génesis, lo que creemos de evolución, todo esto? ¿Por qué? Porque tenemos que ponerlo en su contexto y en su perspectiva. Tenemos que ver que si mi hermano allá cree en la evolución y dice, bueno, es que es un proceso que a lo mejor Dios guió, y el hermano acá dice, no, yo creo que la Tierra tiene 6,000 años. Seamos caritativos con esto, porque no es una cuestión de doctrina central. El hermano no se va a ir al infierno porque cree que tenga 6,000 años la Tierra. ¿O sí? No es una cuestión central de doctrina. Entonces, bajo esa perspectiva, ¿qué les parece si seguimos? ¿Sí? Y si hay preguntas, por favor. Entonces, ¿cuál es la primera cuestión aquí? Que no podemos simplemente ignorar y desechar la ciencia y decir, no, es que la ciencia está mal siempre, yo soy anticiencia, no quiero saber nada de la ciencia. Bueno, la primera respuesta aquí sería, yo creo que es una mala pregunta. La cuestión no es si podemos, sino debemos desechar la ciencia o no. ¿Qué es lo que nos puede decir la ciencia y qué es lo que nos aporta? Entonces creo que la respuesta es no debemos desechar la ciencia. Y vamos a ver por qué. Vamos a ver 5 razones ahora por las que no debemos desechar la ciencia. ¿Quién por acá, déjeme hacer una encuesta rápida, quién por acá tiene familiares o en su profesión utilizan ciencia? ¿Quiénes de ustedes son médicos o ingenieros o arquitectos? Aquí varios, ¿no? ¿Qué perspectiva debemos tener en cuanto a la ciencia? Porque estas personas que acabamos de levantar la mano, yo soy ingeniero también, utilizamos la ciencia todos los días. Es más, la estamos usando aquí. La luz que nos viene fue descubierta por Edison, el foco. La computadora, Charles Babbage hizo los primeros pininos en cuestiones de computación. Tenemos esta tecnología fabulosa que estamos utilizando, la cámara que estamos utilizando para grabar ahora. Los teléfonos tan maravillosos que utilizamos para ir a buscar Pokémones en la calle, ¿sí? Son tecnología muy avanzada. Y los que ya tenemos más canas y menos pelo que otros, nos acordamos cómo empezó todo esto, que no había ni siquiera televisión. Empezaron con la radio, antes de eso el telégrafo, después empezaron las televisiones, luego la televisión a color, que por cierto lo inventó un mexicano, pero esa tecnología ha sido aplicada a través de la ciencia que se ha descubierto. Entonces la ciencia es algo bueno y no debemos como cristianos tenerle miedo. Y vamos a ver por qué. Entonces vamos a ver 5 puntos. ¿Por qué es importante integrar la fe y la ciencia? Le voy a decir por qué. Porque ayuda a propagar el Evangelio. ¿Cómo que ayuda a propagar el Evangelio? Les voy a decir algo. Hay mucha gente que tiene naturaleza inquieta y escéptica como su servidor. Y para mí tiene que tener sentido lo que veo en la naturaleza y lo que veo en la Escritura. ¿Por qué? Porque si el mundo que Dios creó no concuerda con la Escritura que Él escribió, tenemos ahí un problema. Porque tienen la misma fuente. Entonces vamos a concluir después que cuando vemos la naturaleza bien interpretada, que es una buena ciencia, vamos a tener una compatibilidad con la Escritura bien interpretada. Ahora, ¿cuál es el problema ahí?
que a veces malinterpretamos una o malinterpretamos la otra. Déjenme darles un ejemplo. Alguno podría decir, no podemos confiar en la ciencia. La ciencia se ha equivocado muchas veces antes. Más, la ciencia solía pensar que la Tierra es plana. ¿Sí o no? O que con la generación espontánea, que de repente de un pedazo de carne, de ahí espontáneamente empiezan a salir animales y gusanos y todo eso, y salieron de la nada. Creación espontánea y generación espontánea. Bueno, sí, la ciencia se ha equivocado, pero hay buena ciencia y hay mala ciencia. Y otra noticia que les tengo, la ciencia no dice nada, los científicos son los que dicen algo. ¿Y los científicos qué son? Humanos. ¿Y los humanos por qué nos caracterizamos? Por equivocarnos. Entonces, tenemos a veces equivocación no solo en cómo interpretamos la naturaleza, que es el ramo de la ciencia, es interpretar qué es lo que estamos viendo. Cuando estamos viendo esta televisión, no es que estoy haciendo magia. Si yo fuera, por ejemplo, ahora a algunos lugares donde estuvimos en África y llevara un televisor de estos donde mucha gente ni siquiera ha visto un teléfono, dirían, wow, brujo. Pero no es brujería, es simplemente una pieza de tecnología avanzada. Entonces, hay buena ciencia y hay mala ciencia. Por ejemplo, ¿qué pasó por ahí en la edad medieval con Galileo? Galileo se metió en problemas por contradecir a la iglesia, porque la iglesia decía que la tierra es inmóvil, porque lo vemos en muchos pasajes en la Biblia. La tierra está fundada, está en su fundamento y no se mueve. Y Galileo dice, no, pero yo estoy viendo los astros y el sol es el que está, la tierra está girando alrededor del sol. Sacrilegio, va contra la escritura, a la cárcel. ¿Quién estaba equivocado ahí? La iglesia. Y la iglesia se ha equivocado también, porque ¿quiénes son los que interpretan la escritura? ¿Y qué tendemos a veces a hacer los hombres con la escritura? A torcerla y a malinterpretarla. Entonces, cuando tenemos mala religión, ¿qué tenemos que hacerlo? Contrarrestarla con buena religión, con buen cristianismo, con una buena interpretación, con una sana interpretación. Y por el otro lado, tenemos que ver que la ciencia puede ayudar a la propagación de la escritura. Por ahí Tertuliano, cuando vimos, ¿quién se acuerda de la serie Historia de la Iglesia? ¿Sí? Muchos de ustedes, la mayoría estuvieron acá, y veíamos que Tertuliano decía, él era como que anticiencia. Él decía, una de sus frases más famosas es, ¿qué tiene que ver Atenas con Jerusalén? Y él se estaba refiriendo ahí a la filosofía de los griegos, y decía, estos griegos con su filosofía, no, yo me dedico a la escritura nada más y se acabó. Bueno, lo que sucedió después es muy interesante, porque Pablo, cuando va a Atenas y y llega ahí al Areópago y empieza a hablar con todos los filósofos, utiliza filosofía griega y cita muchos filósofos griegos para decir, este Dios que ustedes no conocen es el Dios del que yo hablo, y es el Dios que los creó a ustedes. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la ciencia y la filosofía pueden ser servidores de la iglesia, pero bien utilizados. C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, escribió muchísimo acerca de cristianismo, y él decía, la buena filosofía debe existir, sino para contrarrestar a la mala filosofía. Entonces, la ciencia puesta en servicio de la iglesia puede ser muy, muy poderosa. ¿Por qué? Vivimos en un mundo científico, y cuando a alguien de ciencia, imagínense el impacto que pueda tener, por ejemplo, la persona que acabamos de hablar del genoma humano. Bueno, ¿saben quién fue el líder de ese proyecto?
fue un cristiano que se llama Francis Collins, creyente. Y él decía, en esta estructura tan maravillosa genética, veo el dedo y las huellas de Dios y de la creación. Y hay varias actitudes en cuanto a la ciencia. Les decía, la escritura correctamente interpretada coincidirá con la naturaleza correctamente explicada. Ambas tienen el mismo origen, Dios. Entonces, si tienen el mismo origen, deben de coincidir. ¿Qué es lo que pasa a veces? Que tenemos 4 perspectivas distintas acerca de la ciencia y la fe. La mayoría de la gente piensa que están en conflicto, que hay una guerra entre la ciencia y entre la religión, y los cristianos estamos del lado de la fe y los ateos están del lado de la ciencia, y que hay una guerra entre ambos. ¿Qué piensan de esto? ¿Es un poco lo que vemos o no? ¿Sí? ¿Que están en conflicto o no? ¿Qué piensan? Es lo que vemos, pero no tiene que ser así. No tiene que ser así, porque no es la única perspectiva. Falta de conocimiento. Falta de conocimiento. ¿Qué es lo que sucede? Que hoy hay otros que dicen, bueno, es que son independientes, ¿sí? Como la división del cerebro a la mitad. Yo tengo mi lado de fe y tengo mi lado de ciencia, y cuando hablo de cuestiones de fe, no las mezclo porque son como aceite y agua. No las debemos de mezclar, son incompatibles. Bueno, esa es otra perspectiva. Otra es que debe haber un diálogo, que es decir, bueno, están separaditas por allá, pero debe haber un diálogo entre ambas. Y la otra, que es mi perspectiva, es que se pueden integrar las dos. ¿Por qué? Porque tienen un mismo origen, tienen un mismo creador. ¿Están de acuerdo? ¿Está claras estas perspectivas? Entonces no les voy a preguntar dónde caen. A lo mejor mi esperanza es que conforme vayamos estudiando esto, que a lo mejor su perspectiva, a lo mejor está por acá, a lo mejor está por acá. Yo creo que se pueden compatibilizar perfectamente bien. Lo que pasa es que a veces no las estudiamos ni una ni la otra a fondo, entonces nos quedamos por acá. Sí, maestra Amparo. Yo decía, se necesita el diálogo para lograr la integración. Eso, porque sí. la ciencia le tiene que plantear criterios científicos a la religión. Claro. Y la religión criterios cristianos a la ciencia. Hermano, usted vio mi PowerPoint antes, ¿verdad? ¿No? Se está anticipando, tiene mucha razón eso. Para que haya una integración final, debe haber 2 cosas sobre todo. Primero, el diálogo entre ambas y entender que no están en conflicto. Y en segundo lugar, entender que tienen el mismo origen y que a veces malinterpretamos la una o la otra. ¿Sí? ¿De acuerdo? Una segunda razón es esta, ¿sí? Toda verdad está cimentada en Dios. Por ahí tengo unas imágenes. La primera imagen de la izquierda es la de Henry Ford con el primer auto que inventó este hombre. Y revolucionó la forma en que nos movemos. El día de hoy seguimos usando los mismos principios del motor de combustión interna, que es ciencia, para movernos. ¿Quién no da gracias por un coche? Y más en este calor. ¿Y quién da gracias por el aire acondicionado? Ciencia, hermanos. Ciencia. Tenemos aire acondicionado gracias a la ciencia. Pero hay gente que dice, fíjense algo muy curioso. No le dije a la hermana Lorena Rodríguez que le iba a mencionar hoy, pero hizo este pastel. Y este pastel yo me lo comí. No todo, pero sí compartí un poquito. Pero hizo este pastel. Y me gusta una analogía que tiene el profesor John Lennon. Él es un catedrático matemático cristiano de la Universidad de Oxford. Y él tiene 2 analogías en cuanto a Henry Ford y en cuanto al pastel que me gustan. Se las quiero compartir para que entendamos un poquito la relación entre la naturaleza y la ciencia. ¿Qué es lo que pasa? Que muchos ateos dicen, bueno, es que antes cuando no entendíamos las cuestiones de la naturaleza, y la naturaleza y el conocimiento es como montecitos.
Entonces, por ejemplo, cuando caía un rayo, ¿qué es lo que pensaba la gente? Bueno, los argentinos creen que Dios les toma fotos. Tenía que mencionarlo. Hay un argentino acá, tenía que mencionarlo. Pero la gente decía, wow, no, Dios se enojó con nosotros, Dios está enojado. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que había un hueco en el conocimiento. ¿Y qué hacía lo que rellenábamos con? Thor. Thor, el dios del rayo, el dios nórdico, se enojó y por eso está mandando rayos a la tierra. Pero ¿qué sucede después? Que entendemos que la raíz que tienen estos rayos no es porque se enojó Dios o Thor, es porque está habiendo un frotamiento entre las partículas en las nubes y están generando cargas eléctricas que cuando llegan a cierto punto se descargan de las nubes o con la diferencia que hay con la Tierra por cierto, ¿sabían que un rayo puede ir de abajo para arriba también? Entonces, ¿qué sucede? Que nos damos cuenta que este conocimiento era una brecha, ¿sí? Estas son brechas, ¿no? Llámenle ignorancia. Y muchos ateos dicen, no, pues es que así va a ser todo y finalmente todo el conocimiento va a echar por fuera de borda a Dios. No necesitamos a Dios para explicar nada del mundo. ¿Qué piensan de eso? Bueno, esto es lo que dice el profesor John Lennox. Él dice, uno puede tener un motor de combustión interna, a lo mejor uno no entiende nada de combustión interna, como algunos de nosotros que abrimos el cofre del coche y decimos, ¿qué es esto? ¿Sí? No entendemos nada, pero a lo mejor pasamos suficiente tiempo y entendemos absolutamente todo acerca del motor de combustión interna y decimos, por lo tanto Henry Ford nunca existió. ¿Es esa la conclusión correcta? Porque eso es lo que dicen ahora los ateos, que Dios es innecesario porque ya entendemos todo todo acerca de la naturaleza, y cuando lo entendamos todo, Dios va a ser obsoleto. ¿Es cierto eso? No, porque el conocer perfectamente el motor de combustión interna, que es como el universo, no nos va a decir por qué se creó el motor de combustión interna. Si queremos saber eso, ¿a quién le tenemos que preguntar? A Henry Ford. Y el que existe el motor de combustión interna no niega la existencia de Henry Ford. ¿Me entienden? Es lo mismo con el pastel. A lo mejor, ¿quién de ustedes, quién conoce a Lorena Rodríguez? Muchos de ustedes la conocen. Está aquí al lado, por cierto. A ver si no le suman los oídos y bien. Yo puedo tomar el pastel y cortar una rebanada como lo hice y me lo estoy saboreando. Y decir, bueno, este pastel tiene chocolate, tiene crema, seguramente le pusieron azúcar, huevos, es azúcar, ¿sí? Y puedo disectar el pastel, de hecho puedo empezar a hacerle análisis, ponerlo bajo el microscopio y determinar cada uno de los elementos y de las proporciones que se utilizaron en el pastel. ¿Cierto o no? ¿Me va a decir el pastel por qué fue creado? ¿Qué tengo que hacer para saber eso? Preguntarle a Lorena, ir aquí al lado y decirle, Lorena, ¿por qué hiciste este pastel? Pues es que el hermano tuvo una graduación y por eso se lo hice. ¿Me entienden? Y es lo mismo con la naturaleza. El que sepamos y entendamos todo acerca de la naturaleza jamás nos va a decir la creación por qué fue creada. ¿A dónde tenemos que ir para eso? Al Creador. Y por eso, como dice Rabí Zacarías, uno de los teólogos más eminentes cristianos, este hombre va por todo el mundo hablando de estos temas, y dice, yo lo que creo en mi corazón debe tener sentido en mi mente. Por eso es importante que alcancemos también gente de ciencia. Y por eso debemos poder explicar estas cuestiones, porque si el hombre de ciencia nos dice, bueno, ¿y tú cómo entiendes esta cuestión de evolución y religión? Y le dices, no, son incompatibles, te va a decir, ¿sabes qué? Muchas gracias, ahí nos vemos. Se acabó la conversación.
Cuando llegue nuestro hijo y nos diga, papá, esto de la evolución tiene sentido, ¿cómo lo entiendes tú? No, hermano, hijo, eso es del demonio, aléjate de eso. Decir, oye, pero tiene sentido lo que me está diciendo el profesor, ¿qué le contesto? Y como mencionamos, debe empezar a haber ahí un diálogo. ¿Por qué? Porque dice Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Para empezar a entender la creación necesitamos también entender al Creador. ¿Y cómo vamos a entender al Creador? No solo por las cosas hechas, sino por las cosas que Él escribió. Otra razón es que la creación requiere de un diálogo, este es un punto importante, entre la fe y la ciencia. ¿Por qué? Muy sencillo, hay una idea que pulula mucho entre los ateos del día de hoy que se llama cientificismo. ¿Qué es el cientificismo? Bueno, es la idea de que todo se puede explicar por medio de la ciencia. Todo. Yo los he escuchado decir esto en muchas conversaciones que he tenido con ellos. La ciencia puede explicarlo todo. Bueno, ahí vienen unos pocos ejemplos que puse, pero la ciencia no lo puede explicar todo. Por ejemplo, la ciencia tiene que presuponer la existencia de la lógica. La lógica no es ciencia. La lógica es una rama de la filosofía. Y la ciencia tiene que usar lógica para poder hacer ciencia. Las matemáticas. ¿Quién está de acuerdo en que 2 más 2 son 4? 5 de ustedes. ¿Y los demás qué? Pues está como la hija de un amigo que llega a la hija y le dice, papá, yo no voy a hacer mi tarea hoy porque no necesito de las matemáticas, es algo que no voy a tener en mi vida. Dijo, no, sí lo vas a tener, porque lo vas a necesitar. El lenguaje no es algo científico, el lenguaje existe desde mucho antes que existiera la ciencia. Verdades metafísicas como la existencia de una mente o de algo inmaterial es rama de fuera de la ciencia. En la existencia de la realidad, de hecho, es razonable pensar que ustedes están aquí escuchándome el día de hoy en la iglesia en Champion Forest. ¿Es razonable? Es razonable. Pero a lo mejor les puedo decir, ¿no? ¿Qué tal si ustedes están en el Matrix? ¿Vieron la película? Y alguien les está manipulando el cerebro para pensar que están en una computadora virtual y están aquí, pero no están aquí. Los están usando como baterías súper desarrolladas. Bueno, ¿es posible? Sí, es posible, pero no es razonable. No va de acuerdo con nuestra experiencia, ¿me entienden? Eso de la existencia de la realidad es algo que no se puede demostrar con ciencia. La confiabilidad de nuestros sentidos, que estoy viendo, los que me están escuchando. ¿Es razonable pensar que me están escuchando y que estamos teniendo esta interacción? Sí, es razonable. Los frijoles ya tienen hambre, ¿eh? Que la verdad objetiva existe. Que lo orden y la fíjense, orden uniformidad en la naturaleza. Para que la ciencia pueda hacerse, se requiere de uniformidad, es decir, que cada vez que yo agarro un objeto, no voy a tirar el agua, pero cada vez que yo suelto algo, se va a caer. ¿Por qué? Porque hay una ley que se llama ley de la gravedad. Entonces la ciencia espera que las cosas sean uniformes y que eso no quiere decir que Dios no actúe en la naturaleza cuando quiere. Dios no está violando la naturaleza cuando actúa. Un milagro no es una violación de la naturaleza, es simplemente Dios introduce un elemento dentro de la creación que Él hizo. Valores éticos y morales. El decir que algo es bueno o malo, ¿nos puede decir la ciencia eso? ¿Sí o no? Claro que no. El mundo y la tierra es creación de Dios, pero también es parte de la naturaleza. Entonces también nos enseña algo acerca de su creador. Yo puedo aprender algo de Henry Ford simplemente entendiendo el motor de combustión interna. Puedo entender algo de Lorena, de lo meticulosa que es, de la pasión que le pone a la cocina,
¿sí? De su entrega a hacer las cosas bien, por ver simplemente el pastel que hizo. Pueden tener, aunque no la conozca en persona. Lo mismo sucede con el mundo que vemos alrededor. ¿Qué es lo que dice ¿qué es lo que dice la Escritura? Romanos 1:20 dice, porque las cosas ¿qué? Invisibles de Dios, es decir, sin conocer a Dios, vemos su eterno poder y deidad, porque se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen ¿qué? Excusa. Hermanos, la reacción natural del ser humano cuando nos encontramos en este mundo es decir, ¿quién lo creó? ¿Quién hizo este maravilloso mundo? ¿Cómo surgió? El Salmo 19:1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Hermanos, los científicos más eminentes que ha habido en la historia, sobre todo en la antigüedad, eran creyentes y no veían absolutamente nada de incompatibilidad en la ciencia y su creencia y su fe, porque veían en la creación las huellas digitales del Creador, y en ese afán por conocerlo más, se adentraron en los misterios de la ciencia, para entender al Creador que vino y que los amó y que murió por ellos. No había ninguna diferencia para ellos entre la ciencia y el Creador. Sir Francis Bacon fue uno de ellos y decía que no se permita que hombre alguno piensa o crea que se puede profundizar demasiado o ser completamente docto en el libro de Dios o en el conocimiento de la obra de Dios. Hermanos, a Dios lo podemos conocer por medio de dos obras que Él ha hecho. La obra de la naturaleza, la obra de la creación, y la obra escrita que nos ha dejado en la Escritura. Conocemos a Dios por lo que dice, pero también por lo que hace. ¿Y no es eso similar a nosotros también con nuestros hijos? Nuestros hijos nos van a conocer por lo que hacemos y por lo que decimos. Pero ¿qué pasa cuando lo que decimos no concuerda con lo que hacemos? ¿Nos van a creer? Ayer tuvimos una conversación interesante con las hijas y cuando uno les empieza a hacer preguntas honestas, esperemos respuestas honestas también de ellos. Pero ellos están viendo todo lo que nosotros hacemos. Todo lo que ustedes hacen como padres lo están viendo sus hijos. Y es lo mismo con Dios. Podemos ver y conocer a Dios por medio de lo que hizo y por medio de lo que ha escrito. Juan Calvino lo puso de esta forma. Dice que si uno estudia solamente el libro de la obra de Dios, es decir, de la naturaleza, dice, esto es un estudio de lo más perverso. ¿Por qué? Porque estamos ignorando lo más precioso que es la Escritura. Pero por el otro lado, dice que si uno solo estudia la Escritura, es ingratitud, porque estamos disfrutando de la creación de Dios y no le estamos dando reconocimiento a Dios de su creación. Ambos tienen el mismo origen. Número 3, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Dice también que en el punto 3, la creación requiere un diálogo inteligente entre la ciencia y la fe. ¿Por qué? Bueno, tomando uno de los puntos que veíamos acerca de la ética, ese diálogo, ¿por qué? Porque la ciencia nos va a decir qué es lo que bueno y qué es lo que es bueno y lo que es malo. No, eso no es rama de la ciencia. Pero ¿qué tal cuestiones que nos afectan, como hablábamos de la clonación? ¿Está bien clonar humanos o no? ¿Por qué no? Porque sí. La ciencia nos puede decir, sí, puedes hacerlo, pero la ética nos va a decir, ¿debemos hacerlo o no? El control natal. ¿Qué tipos de forma de control natal son éticos y cuáles no? Reproducción artificial, ¿está bien hacerlo o no? Alimentos genéticamente alterados, podemos empezar a alterar manzanas para tener una manzana así como de Blancanieves, así. Eso es lo que comemos todos los días. Lo que comemos todos los días, todo está alterado genéticamente. ¿Es bueno o malo eso? ¿Qué efectos tiene
Después, la ciencia nos puede decir, sí, se puede hacer, puedes hacer una papaya de este tamaño, pero ¿debemos o no? Recombinación de ADN, o ¿qué tal la investigación de células con embriones desechados después de un aborto? ¿Se debe hacer eso o no? Entonces la ciencia no nos puede decir si está bien o no, nos va a decir si se puede hacer. La cuestión es debemos o no. Por eso debe haber ese diálogo con la ciencia. Y algo que nos afecta más, Dios ha sido eliminado prácticamente de todo libro de ciencia. ¿Qué es lo que eso hace? Que este tipo de cuestiones de las que hablamos aquí están siendo eliminadas también de los libros de texto de nuestros hijos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ese diálogo empieza a eliminarse. ¿Y qué es lo que sucede? Que cuando se elimina a Dios de una cultura, empezamos a creer, a ser seres sin conciencia, sin vergüenza y sin un sentido moral. ¿Y a qué nos lleva eso? Veamos lo que ha sucedido en el siglo XX en países donde se ha eliminado a Dios de la agenda. ¿Qué pasó con Stalin? Más de 60 millones de asesinatos. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que pasó en la Alemania nazi? Porque cuando estas cuestiones de ética se abandonan y quitamos a Dios de la agenda, suceden las grandes atrocidades del mundo. Por eso es importante que haya este diálogo. Entonces la respuesta final no es si debemos desechar a la ciencia, si podemos desecharla. Claro que podemos desechar a la ciencia. Uno puede cerrar los ojos y, como los changuitos de no veo, no oigo y no hablo, hacer lo mismo con la ciencia. Pero la ciencia nos ha dado cosas maravillosas. No tenemos que tenerle miedo. A lo único que tenemos que tenerle miedo es a la mala ciencia. Pero debemos tener igual de tanto miedo a la mala interpretación de la Escritura. Y yo creo que le tengo más miedo a eso que a otra cosa. ¿Por qué? Porque es tomar la palabra y las palabras de Dios y empezar a torcerlas. Eso es algo tremendo. Pero lo mismo hacemos cuando... Yo creo que a Dios no le gusta cuando entendemos algo de la creación y empezamos también a torcerlo. Porque eso es lo que habla Pablo en Romanos 1, que el hombre empezó a tomar la naturaleza y hacerla a su imagen. ¿Y eso cómo se llama? Cuando tomamos algo de la naturaleza y la hacemos a la imagen de Dios. Idolatría. Pero no es solo eso, podemos hacer lo mismo con cualquier otra cosa. Podemos hacerlo con nuestros hijos. Podemos hacerlo con nuestro cónyuge, con nuestro esposo, nuestra esposa. Podemos hacerlo incluso con la iglesia. Hermanos, la iglesia no es Dios. Yo sirvo a mi iglesia y la amo, pero la iglesia no es Dios. Debemos tener esa relación primero con Dios. Podemos hacerlo con el dinero, con nuestro trabajo, con nuestras posiciones, nuestras posesiones. Con nosotros mismos. Con nosotros mismos. Estar tan ensimismados y tan metidos en nuestros propios pensamientos que nos olvidamos de Dios. Pokémon. Ahora, no está mal jugar Pokémon, si alguien juega aquí Pokémon, sí, ya están escondiendo la aplicación. En el último tab ahí donde nadie la vea está el Pokémon. No, yo me gusta jugar juegos de vez en cuando, pero el problema es cuando ya se vuelve algo desmedido y algo que nos distrae de nuestra relación de Dios. Te voy a decir algo. Jesús dijo, si tu ojo izquierdo te es ocasión de caer, arráncatelo. ¿Qué quiere decir eso? Que realmente debemos de agarrar un bolígrafo y, a ver, hermanos, ahí va, este ojo me ha sido tanta ocasión de caer, ahí va, cáchenlo. No, pero ¿qué quiere decir? Que uno debe tomar medidas radicales para quitar distracciones entre Dios y nosotros. Sí, tocaste un punto muy importante. No somos perfectos, la iglesia tiene errores, el hombre tiene errores. Pero quiero regresarme un poquito a un punto donde tomaste sobre otros países.
un punto que definiste muy bien es que cuando separas el conocimiento de Dios de la ciencia, pues vamos a decir lo que tenemos en las relaciones. La cantidad de niños abortados en Estados Unidos. 60 millones de 1977. Sí. Simplemente imagínate que yo vengo como tú de México y sabemos que existe un predominante grupo cristiano en Estados Unidos. Cuando abandonamos lo que Dios nos enseñó, caemos en esos graves errores. ¿Qué es lo que quiero decir? Cuando me tocó en México, que teníamos por control natal, así como los comunistas y los socialistas, cada vez que nacía un bebé, teníamos ahí en el Seguro Social, en el ISSSTE, tener que ponerles un dispositivo intrauterino para que no pudieran seguir procreando. Por orden, era por orden. En la cuestión ética mía y los valores que yo tenía, simplemente nunca puse ninguno y nunca obligué a nadie a tenerlo. Pero era una acción directa del gobierno que lo hicimos. Claro. Y quiero también irme a un poquito más en el tiempo. Una pausa. Por eso debemos los cristianos estar también metidos en el proceso de gobierno. Obviamente va a haber corrupción, todo eso, pero es mejor que haya menos corrupción que más corrupción, ¿sí o no? Por eso cuando el cristiano se retira de ese diálogo y se retira de la política y nos metemos en nuestras iglesias y ya nos salimos de aquí, ¿qué es lo que pasa? Que el mundo alrededor dejamos de ser luz y sal para el mundo. Perdón. Y continuando, agregándole a la mala parte de toda la iglesia, en específica la católica, bromeando, yo llevé cursos precisamente de ética y moral en la práctica médica a través de los jesuitas, precisamente para saber confrontar problemas reales con situaciones reales de manera científica, es decir, te presentas un caso donde es el niño o es la madre y te ponen los casos, una preeclampsia, bla, 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 así, así, así. Entonces, razonando y viendo toda la investigación, no tienes por qué decidir por uno o por otro, tienes que decidir por los dos. Entonces, si dijéramos de otra manera, se toman el tiempo para que también la ciencia se conjugue con la fe. Claro, y ustedes como médicos requieren ver de estos temas que son éticos, que la ciencia no te los resuelve. Así es. Debe haber ese... Me recordaste a las parteras de Moisés. Sí. Desobediencia civil. Sí, y se puede dar. Ojalá no. Pero bueno, terminamos. Vamos a ver más profundamente esta cuestión de específicamente evolución. Primero, lo que estamos haciendo es tratar de este supuesto conflicto. Y una vez que hemos desarmado un poquito esta bomba de tiempo que en la cabeza de muchos, ciertamente en mi cabeza fue un problema, es decir, estamos en conflicto, no estamos en guerra o hay forma de compatibilizarla. Y después, las siguientes clases vamos a empezar a ver un análisis de Génesis 1 y vamos a entrar ya a cuestiones de evolución. ¿Qué es lo que dice la teoría de evolución? ¿Es teoría o no? ¿Es un hecho o no? ¿En qué sentido es un hecho? ¿En qué sentido no es probablemente un hecho? ¿Por qué? Les voy a dar mis razones de qué es lo que no creo, qué es lo que yo creo y por qué. Y finalmente vamos a ver la importancia de esto. ¿Qué diferencia hace esto? ¿Están conmigo? ¿Sí? Si tienen preguntas, por favor, al final voy a poner ahí mi email. Pero terminemos con algunos puntos. Romanos 1:20 dice que sus atributos se hacen claramente visibles de la creación. No puedo enfatizar esto más. De veras, hermanos, la Escritura cuando nos dice algo acerca del hombre y acerca de Dios es porque Dios nos conoce. Tendemos esa tendencia a sacar a Dios de su contexto y hacerlo a nuestra propia imagen y semejanza. No hagamos eso, seamos no solo cristianos íntegros, pero seamos cristianos que interpretan la Escritura de una manera integral. Y veamos que la reacción natural del hombre cuando estamos en este mundo es de decir, wow, qué maravillosa creación. Hace tiempo Katy y yo fuimos a bucear, por ahí puso una foto cuando todavía estábamos haciendo buceo y platicaba de un día cuando fuimos a bucear de noche. ¡Qué maravilla!
Qué maravilla, cosas que uno no ve de día, que en la noche, peces brillantes, corales que echan chispas, cosas impresionantes de la creación, langostas que son animales nocturnos salían a alimentarse. Y cuando uno ve todo esto, yo cuando veo el mar a mí, y ahí tenemos una toma ahí, pero cuando pienso, wow, ¿qué habrá en las profundidades más grandes de este lugar? Así pienso en Dios y digo, wow, quiero conocer más de Dios, quiero conocer más de su creación para conocerlo más a Él. Entonces no tengamos miedo tampoco de conocer más su creación, porque Él la hizo, Él la creó. Segundo, dice que Deuteronomio 18 dice, cuando veo tus cielos digo, ¿qué es el hombre? A veces nos perdemos en estos debates de creación y evolución y esto y lo otro, y si el Génesis son 24 horas literales o no, pero nos perdemos del punto central, y el punto central de Génesis es que el hombre es la creación más grande de Dios y que está en necesidad de salvación. Y a veces por entrar en estos debates nos perdemos ese punto que es lo más importante. Lo más importante no es que, híjole, ¿cómo es que había un día y una noche si el sol todavía no, y la tierra todavía no se creaban? Lean Génesis, ahí está. Pero si nos ponemos a reventarnos la cabeza por esta cuestión, nos vamos a perder la sustancia del punto, que es que Dios creó este mundo para el hombre y que el hombre fue su creación más magnífica. No nos perdamos eso. Y finalmente, vamos a ver este punto importante. En el principio era el verbo. Vamos a ver cómo se conjuga esto, porque Juan 1:1 es un eco de Génesis 1:1. Y cuando hablamos de en el principio Dios, empieza de igual forma Juan diciendo en el principio el verbo. Y ver qué implicaciones tiene eso para nosotros. Amén. Si quieren pensar más en esto, investiguen para la próxima clase tarea. Ustedes que son los médicos, ingenieros, seguramente se van a meter a esto. ¿Qué quiere decir Eva mitocondrial? ¿Qué? ¿Qué es eso? Eva mitocondrial. Los doctores aquí están riendo. Ya saben para dónde va. Pero si tienen alguna pregunta, por favor, aquí está la página de Facebook de la clase. Aquí están los estudios. Si quieren después verlos, ahí los estamos subiendo también con el video. Y mi correo electrónico está ahí.